¿Sabían ustedes que Roma gobernó aproximadamente 500 años y su dios importante, supremo, era Júpiter? Y que este dios, para entender toda esa evolución que tuvo, tenemos que ir a los libros sumerios, ya donde tenemos a Anu como el dios supremo, el Elión del mundo sumerio, que tenía 3 hijos muy conocidos. Tenemos a Enlil, el jefe de los ejércitos, que viene a ser el Jehová cristiano, el Hashem judío, y algunos dicen que también era el Alá del Islam, ¿ya? Ese dios de los ejércitos. Y también Enki, el que se rebeló, por amor a la humanidad, se rebeló contra su padre. Y uno de sus hijos era Júpiter. Hay que entender por qué tenía tantos hijos Anu, que es también conocido como el dios Saturno, Cronos, o el Yuhebajé, el patriarca de esa unidad de ese dios, ¿ya? Del dios Ejad que comenta el judaísmo. Importante entender que Anu tenía muchas mujeres, miles de mujeres se comentan en los libros sumerios, y a miles de mujeres, y que toda esa idiosincrasia fue adoptado por sus seguidores. Tenemos a Salomón, 700 mujeres, 300 concubinas, David, ni que hablar, 100 de mujeres, también Abraham, mínimo 4 mujeres, las concubinas, etc. Y Jacob también varias mujeres, y a 2 hermanas incluyendo. Entonces, todo fue adoptado por ellos, y de ahí surgen tantos hijos, los que mencionábamos. Júpiter fue uno de sus hijos. Y para aclarar algo importante, como eran familia, había controversias, tal como un partido político, disputas dentro de ellos para quién iba a liderar. Se dice que Saturno, este dios Anu, entregó a cada hijo más importante que él quería una civilización. En este caso a Júpiter le había entregado la civilización de Roma. Y para entender un poco sobre las civilizaciones, nos damos cuenta que Anu con Enlil en un momento delegó, como era un maestro genetista Enki, delegó que él empezara a crear humanos. Una de sus civilizaciones importantes fue los sumerios, que cuando empezaron ya a sobrepoblarse, ¿qué hizo Anu con Enlil? Indicaron que tenían que inyectarle la creencia en dioses, y que ellos le mostraban maravillas, milagros con toda su tecnología, lo que muchas veces hemos mencionado, y también entregaban libros para que se programen, o maestros que les indiquen cómo debían reverenciar a esos dioses. Y eso sucedió también en el mundo egipcio, que después hubo tantas guerras, disputas por poderes, y lo mismo sucedió en Grecia y en Roma. Roma al principio también, tal como los sumerios, eran seres con el libre albedrío. Ellos vivían en armonía, en amor, en unidad, pero cuando empezó a sobrepoblarse, a ver muchos habitantes, entonces tenían que tomar alguna manera de control, e inyectaron la idea de dioses, ¿ya? Entonces, por lo tanto, surge el control de parte de Júpiter a Roma, cuando empezó a hacerse un imperio. Anu indica en este libro que estoy leyendo acá, en el libro de la Granja Planetaria, se dice que había controversia con su hijo Enlil, que lo desechó en cierta manera y le tomó como su brazo derecho a Júpiter. Su brazo derecho, acá indica también el árbol de la vida, da un pequeño fundamento de esta idea, ¿ya? Nos damos cuenta que desde la astrología cabalística, cada sefirot viene a ser un planeta, y dentro de esos planetas hay muchos reinos, se llaman muchos harim, muchos dioses menores. En cada sefirot internamente hay 10 planetas. Y Ejidad es el planeta Neptuno, que viene a ser el Keter, la corona. El cerebro derecho, que viene a ser Urano, es un planeta también, que dentro de él hay muchos dioses, ¿ya? El cerebro derecho, de la Dan Kadmon me refiero, de la Dan Kadmon. Y el cerebro izquierdo vendría a ser Saturno, conocido como el Shabbat. Es la celebración del Shabbat, Saturno, que viene a ser Vinaya desde la astrología cabalística, y Plutón, que viene a ser el Dat, el tercer ojo, el planeta desde la astrología cabalística, repito nuevamente, y Júpiter, al que ya lo delegó como su brazo derecho, después de destituir a Enlil por cierta controversia, que no estaba de acuerdo. Pelea de familias, recordemos eso. Júpiter, el brazo derecho, que era el dios de aquellos tiempos que gobernó, y por eso, cuando le quitó el poder ya Anu a Enlil, el jefe de los ejércitos de Israel, ¿qué sucedió? Perdió la guerra. Por lo tanto, fue destruido su segundo templo por su gran líder general Tito. Y después quisieron levantarse, viene Bar Kokhba, que se hace llamar el Mesías
por lo menos desde el nombre de él, de Akiba, también no lograron librarse. Fue destruido el segundo templo y llevado todos sus siervos al servicio de el dios Júpiter. El dios Júpiter en esa ocasión venció. Ahora ustedes dirían, 500 años gobernó Roma, 500 años. Aproximadamente 6, 7 generaciones, más de 90 años no vivían las personas, ¿ya? Y ese dios Júpiter era conocido, sus características, que acá lo tengo anotado, sus características eran que era un señor, el señor de señores, el dios de dioses, el todopoderoso, el dios creador del cielo y la tierra. Eso, de esa manera lo conocían los romanos por todos esos 500 años. Imagínate muchas personas que duraban menos de 100 años, de 40 años, por las guerras, morían con la ideología que ese era su Dios y alababan con ese nombre. De la misma manera que en la actualidad los cristianos le adoran a Jehová, creyendo que es el Dios del todo. El mundo judío adorando a su Dios Hashem y el mundo Islam, al Alá, pensando. Pero recordamos que este imperio reciente que surge, Gran Bretaña asociado con Estados Unidos, que no tiene, pasa de 300 años de gobierno y ya está de caída. Y con su tentáculo importante de adoración vendría a ser el Dios de Israel. El Dios de Israel que vendría a ser ya porque ya tomó el control Anu. Anu es el dios Saturno, recuerda que ellos celebran Shabbat, todo está asociado a Cronos. ¿Ya? Esas personas en la actualidad, que imagínate, solamente no pasan de 100 años, apenas nacen ya les inyecta la idea de, si eres cristiano, que Jehová es tu Dios. Y ellos, como no investigan, no tienen tiempo, se quedan con esa ideología, mueren con esa ideología. Y así pasan la descendencia tras descendencia, delegándoles esa idea, ya transfiriéndoles esa información. Ellos creen porque no investigan. Lo mismo se dio con los romanos, creyeron que Júpiter era su Dios. Pero en realidad no es así. Y nos vamos también al mundo judío, Hashem es su Dios. A menos que, como decir, rompas el cascarón, como muchos de nosotros estamos haciendo en este despertar de la conciencia, entendiendo que estos dioses son menores y el Dios del todo es la conciencia del infinito, que nos entregó el libre albedrío, y entender que nosotros somos ese Dios en evolución, porque Él abarca el todo. Y nosotros somos parte de esa gran conciencia divina, que todo vibra en amor, unidad. Así que saludos, ¿ya? Un poco de información.